Nicole Bonifaz, presidenta, flamante presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Bienvenida, Nicole, un gusto tenerla en estos micrófonos. Se ha dicho que la mayoría del Consejo de Participación ya no es azul. ¿De qué color es ahora? Bueno, muy buenos días con todos. Juan Javier, muchas gracias a Radio Centro por la invitación. Y bueno, el color siempre debe ser amarillo, azul y rojo, por el bien del país, por el Ecuador. ¿Cuál es su plan de trabajo, Nicole, como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Cuáles van a ser sus prioridades? Bueno, antes que nada, revisar qué ha pasado con todas las áreas agregadoras de valor. Como lo dije, el expresidente ha trabajado de manera tan unilateral que nosotros no teníamos ningún tipo de información, ningún otro consejero o consejera, o al menos Nicole Bonifaz nunca la tuvo. Así que eso es lo que he pedido desde el día de ayer, un informe a todas las áreas para saber cuál es el estado de todo en general, también de los concursos, que eso es algo que tampoco tenemos conocimiento. Más que nada, nosotros un mes después de asumir funciones, lanzamos ya la convocatoria para la renovación del Tribunal Contencioso Electoral, COPISA y Defensor del Pueblo, y hasta ahora no ha pasado nada. Así que todas esas son las prioridades, aparte de la designación de autoridades, saber qué está pasando con los convenios interinstitucionales que nosotros también promovimos mucho desde un principio, más que nada para hacer este territorio, para poder trabajar en conjunto con los GATS, no solamente cantonales, sino juntas parroquiales y pues las prefecturas. Nicole, muy buenos días. Fernando Aguayo la saluda. Hasta el momento, desde que inició las actividades del Consejo de Participación, ha tenido, creo que 5 presidentes destituidos, uno preso, otro votado. Esa es la realidad. Sentimientos encontrados sin duda en ustedes, como tenemos también los ecuatorianos, que aspiramos a que sea una institución, por la importancia que tiene, que maneje de la forma más honesta, más precisa y lógica, especialmente en todo lo que tiene que ver con la designación de autoridades. Pero también hay que recordar que gran parte de la ciudadanía ecuatoriana dice que sería mejor que no exista este poder del Estado. Y eso un día, a través de, por supuesto, una reforma constitucional, pero tiene que ser a partir de una constituyente, y a lo mejor habrá que definir si cabe o no cabe. Pero la realidad es que existe, y por lo tanto, ahora que empieza usted su gestión, y aplaudo la formalidad y seriedad con la que inició su sesión ayer, esperamos que eso marque lo que debe ser la vida útil del Consejo de Participación. ¿Lo logrará? ¿Están tan unidos ahora en esa mayoría? No es posible que, por ejemplo, si alguien gana las elecciones y el correísmo vuelve al poder, entonces volvemos a tener otra banda azul ahí dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Gracias, Fernando. Sí, justamente lo que dije el día de ayer y lo manifesté también el día viernes a raíz de enterarme de la destitución del expresidente. Aquí no deben existir ni mayorías ni minorías. Aquí debemos actuar siempre con base a la Constitución y la ley. Así que por ese lado no debería existir ninguna minoría, ninguna mayoría. Y así es como vamos a actuar en esta administración. Lo que pasó en la anterior administración fue exactamente por eso, porque no se respetó la Constitución. Y por eso hubieron todos estos confrontamientos entre consejeros y consejeras. Así que así es como actuaremos. Y llevaremos a cabo adelante todo lo que es en cuanto a concursos. En cuanto a lo que se dice de que debería desaparecer el Consejo de Participación, no, esta es la única institución, como lo dije ayer, que le da el poder ciudadano, la única institución que permite que la ciudadanía esté vigilante de los actos de nuestros gobernantes. Así que esta función no debe desaparecer. Lo que ha pasado, sí, por la designación de autoridades es que se ha politizado demasiado y por las anteriores administraciones, pero eso es algo que nosotros tenemos que cambiar y también tener en cuenta que no se puede avanzar con esto por el abuso de acciones jurisdiccionales y claro, también esto recae sobre el Consejo de Participación, así que es necesario tener algún tipo de mecanismo
y presentarlo ante la Corte como consejo, porque es una preocupación no solo mía, sino de todos los consejeros, del Pleno, y para que ya la Corte Constitucional también se pronuncie frente a todo este abuso que existe, y porque si no, no podemos avanzar, y la culpa la echan al Consejo de Participación cuando no es así. Así que eso también hay que tenerlo claro. Incluso el pasado 5 de febrero ya se ratificó la existencia, las atribuciones del Consejo y más que nada que también nosotros los consejeros seamos elegidos por voto popular. Esas fueron las dos preguntas en cuanto al Consejo de Participación. Así que ya ratificó el país que hay un consejo y que la designación de autoridades es una de las competencias. Nicole, ¿cómo está? Buenos días, Andrés Ortiz la saluda, un gusto nuevamente. No sé si recordará que estuvo aquí también en estos micrófonos y que le deseamos el mayor de los éxitos. Esto fue antes de las elecciones, así que un gusto tenerla nuevamente y bueno, ya en otra calidad, ya como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Felicitaciones nuevamente. Ayer veía la intervención del Consejo y nos llamaba la atención que hubo una propuesta de una consejera respecto al concurso de Contralor, que entiendo ella deseaba que se reinicie. Quisiera que nos explique, yo creo que la ciudadanía está muy pendiente de esta información, qué es lo que ustedes, más allá que sabemos que está suspendida por orden judicial, de este manoseo que existe de la justicia a través de estas acciones jurisdiccionales, pero conceptualmente como consejo, ¿qué van a hacer? Es decir, hay un concurso que está pues circulando, hay notas, supuestamente habían calificaciones, hay recalificaciones. ¿Qué va a pasar con este concurso de Contralor que está tan maniatado y que realmente la ciudadanía ha estado bien molesta por todo este manejo político que no debería haber sido así de la elección de tan alto funcionario como es el Contralor General del Estado? Sí, gracias Andrés, qué gusto volver a verte, sí me acuerdo. Bueno, la moción del día de ayer que presenté y que también, bueno, la consejera Saltos no pidió reiniciar el concurso. Aquí lo que se hizo el pasado miércoles en sesión ordinaria, decidimos por unanimidad recibir a la Comisión Ciudadana de Selección, a los veedores y al exsecretario Toral por todas estas irregularidades que se han presentado desde un inicio del concurso. Entonces, lo que nosotros decidimos fue eso, recibirlos para que también respondan nuestras preguntas. Todos los consejeros estamos atentos, lo dice la Constitución, nosotros en el artículo 208, nosotros estamos para vigilar la transparencia. Lo que yo presenté el día de ayer fue que a raíz de tener esta acción de protección con medida cautelar y que se ha concedido esta medida cautelar y suspende el concurso de manera temporal, que nosotros primero enviemos a la coordinación jurídica para que nos dé un informe de cuáles serían las implicaciones de nosotros acatar esa resolución que fue aprobada en el Pleno, porque, como digo, el concurso está suspendido temporalmente y nosotros podríamos caer en incumplimiento de funciones, porque si el concurso está suspendido, eso significa que todos los actos están suspendidos con la comisión. Nosotros no podríamos recibirlos, pero de todas maneras pedí un criterio jurídico porque, como sabemos, puede ser que sí los podamos recibir y eso lo haremos. Le di 5 días hábiles a la coordinación jurídica para que remita eso y pues posterior nos informe el Pleno y ahí sí votemos los 7 consejeros y consejeras para recibirlos o no. Pero siempre, como digo, en mi administración será así, siempre actuando con la Constitución y la ley. Suponiendo que el criterio jurídico sea que ustedes lo puedan recibir, quisiéramos conocer cuál es el efecto de que ellos comparezcan. ¿Es simplemente para informar el estado del concurso, para dar resultados, para ya dar en conocimiento los 5 primeros? O sea, ¿cuál sería el objetivo de que ellos sean recibidos por ustedes en el Pleno? Bueno, queremos saber la Comisión Ciudadana cómo ha llevado adelante este proceso del concurso. Una de las preguntas que tenemos todos los consejeros es qué ha pasado con uno de los candidatos, del por qué se ha decidido bajar 10 puntos y ese ha sido el único candidato. Entonces, esta será una de las preguntas, al menos de mi persona. Y también, ¿qué es lo que pasó el día de la fase de oposición, que fue justamente el examen? Que el día siguiente, en sesión extraordinaria de la Comisión Ciudadana, salieron todas estas irregularidades en el sentido de que estaban sesionando en el Consejo y primero se fue la luz, después decían que no tenían que sesionar,
en lo cual el reglamento no te dice nada de que se debe sesionar o no en sesión extraordinaria. Lo que te dice es que en el término de un día hábil, ahí es cuando los candidatos deben estar notificados. Entonces, todas estas cosas queremos saber qué es lo que está pasando, porque incluso en la sesión de Comisión Ciudadana de Selección, cuando se suspendió al exsecretario, hubieron muchos argumentos de otros comisionados, como que funcionarios de la misma institución fueron a sus oficinas y les decían que no podían empezar esa reunión, que incluso uno de los comisionados dijo que era uno de los asesores de los consejeros. Todo este tipo de cosas es lo que tiene que respondernos la comisión en favor de la transparencia. También los veedores, porque los veedores son las personas que han venido vigilando el proceso desde el inicio. Necesitamos también tener un criterio, una información por parte de ellos. Y también del exsecretario del por qué no haber acatado una orden del presidente de la comisión para notificar con los resultados del examen escrito a todos los postulantes. Entonces, todas estas cosas es muy necesario, no solamente nosotros como consejeros, sino que la ciudadanía sepa qué es lo que está pasando también en este concurso. Estamos conversando con Nicole Bonifaz, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Usted ha dicho que en el pasado, y no hace mucho, se ha politizado demasiado el Consejo de Participación Ciudadana. Y la teoría dice que este consejo existe para darle poder al ciudadano. Y obviamente estamos hablando de una entidad autónoma. Pero, al menos esta es mi opinión, yo sí creo que se concibió esta institución para controlar otras instituciones. Entonces yo quería preguntarle a usted qué idea tenía para que realmente esta institución logre devolverle el control a los ciudadanos y además la autonomía a la institución. Bueno, antes que nada, es lastimoso que yo que he podido estar en territorio, hay mucha ciudadanía que no conoce. Primero, que existe esta institución, que es el Consejo de Participación. Segundo, cuáles son sus derechos, cuáles son los mecanismos de control social, como las veedurías, los observatorios. Entonces, eso es muy importante también, que por eso es importante llevar este consejo a territorio, para que la ciudadanía se capacite. Tenemos las escuelas de formación. Esto en cuanto al consejo de participación. De lo que digo aquí, cada consejero, y lo que será es que aquí no vamos a responder a ningún actor político, aquí no van a pasar ninguna agenda política. Lo dije en mi informe, lo ratifiqué el día de ayer, llamé a la unidad porque eso es lo que se necesita, eso es lo que necesita la institución. Necesitamos devolver esa confianza a la ciudadanía de la existencia de este organismo ciudadano. Así que así es como vamos a empezar empoderando a la ciudadanía. Necesitamos también hacer una campaña masiva de comunicación, porque como lo digo, es lastimoso que la ciudadanía no conozca que existe este mecanismo, esta institución tan importante. Nicole, veedurías y comisiones de selección que parece no hacen el trabajo adecuado, termina siendo una vergüenza cuando se destapa todo lo que ocurre en esta designación del Contralor. Una serie de aspectos incoherentes, ilógicos, hasta groseros. Las preguntas para los candidatos. Hay una pregunta que dice, ¿qué moneda tenía el Ecuador antes de la dolarización? Por Dios, es una vergüenza el plantear aquello, para poner incluso una que no lacera más que otras, porque hay otras terribles. Entonces, yo digo, ¿cómo es que se le puede dar esa trascendencia al Consejo de Participación si permite el que por excesos de aportación ciudadana se creen estas comisiones y lleguemos a la selección nada menos de que un contralor? Un ejemplo más, vemos a un joven de 29 años que participa para ser contralor. Resulta que hay que tener 15 años de experiencia. Entonces el señor dice que tiene experiencia. ¿Cuándo empezó su experiencia? Cuando tenía 14 años. Le preguntan, ¿en dónde? En instituciones públicas. ¿En cuáles? En todos los poderes del Estado. La verdad es una desfachatez. Estamos hablando de la designación del contralor de una nación. Si esto lo difundimos en otro país, parece un chiste, una caricatura, pero eso es la realidad. Por eso digo yo, más allá del respeto a las personas y a usted ahora como presidenta, la institución como tal es fallida. Que un día a lo mejor se logre componer,
no sé, o a lo mejor, como digo, desaparecer. No hay por qué, no, da la impresión de que no es necesario tener este organismo, porque ha sido pésimo el desempeño desde el primer día. Sí, hacemos votos porque usted pueda reenderezar esto, pero es bien difícil, tarea difícil. Y reitero, pongo estos ejemplos que son no inventados, sino difundidos por los medios de comunicación. ¿Cómo se puede mejorar esto? Sí, Fernando, bueno, ahí yo sí tengo que discrepar un poco contigo en cuanto a la existencia del Consejo de Participación. He estado solamente 5 meses en funciones y he podido conversar con muchos ciudadanos en cuanto a las vedurías, en cuanto a los observatorios y a los comités de usuarios. Y en verdad, la ciudadanía, de la manera que participa y cuando conocen que tienen todos estos mecanismos de control social, la gente se pone feliz porque no saben cómo más llegar a las autoridades. Entonces, por ese lado, la existencia en cuanto a los mecanismos de participación y a luchar y prevenir la corrupción, sí estoy a favor. La designación de autoridades es en donde se ha politizado tanto la institución. Por eso incluso en campaña, y justo aquí también en esta radio dije, mi propuesta es tener una reforma de enmienda constitucional para que esos reglamentos ya estén plasmados en la ley y no existan este tipo de irregularidades, de ambigüedades en los reglamentos, porque también nosotros venimos heredando esos reglamentos. Y lo dije, ahí al momento de conformar esos reglamentos, de elaborar este reglamento, es donde existen toda la manipulación política, es donde están todos los intereses para favorecer a unos y a otros. En este caso puntual de este joven León, sí, el reglamento, el instructivo, tiene sus parámetros en cuanto a la experiencia profesional, experiencia laboral, y así es como ha calificado la Comisión Ciudadana de Selección. Así que me ratifico otra vez que necesitamos hacer algo con esos reglamentos. Y lo digo, eso es algo que ya debería estar plasmado en la ley. Como lo dije, la renovación parcial del CNE, ese reglamento ya debería estar en el Código de la Democracia. Para Contralor General del Estado también ya debería estar en la Ley Orgánica de la Contraloría. Todas esas cosas son cosas que hay que mejorar, porque este Consejo se lo ha politizado y se lo ha mal visto, es por la designación de autoridades. Pero el 5 de febrero también el Ecuador nos ha dado, le ha dado que permanezca esa atribución en el Consejo de Participación. Así que lo que nosotros estamos haciendo es respetar esa decisión del Ecuador y seguir trabajando de manera transparente. Y eso es lo que estamos haciendo. Así que por ese lado solo nos queda seguir avanzando y pues al menos para los siguientes concursos hacer el mejor trabajo en el momento de elaborar los reglamentos. Justamente, Nicole, esa es la última pregunta, se nos está acabando el tiempo. Al inicio de la entrevista nos hacías referencia de la posibilidad de iniciar o retomar 3 concursos que estaban pendientes y que aparentemente habían sido dejados de lado por el concurso del Contralor. Según la ley, tu periodo es por 2 años, tengo entendido, ¿no verdad? Porque creo que es alternante, se tiene que alternar. Es decir, si hay un tiempo prudencial dentro de estos 2 años. ¿Qué metas se han fijado ustedes en este nuevo consejo respecto de las autoridades que hacen falta? ¿Ustedes creen que van a poder terminar de nombrar a todos los funcionarios que por mandato constitucional y legal tienen que ser elegidos y que lamentablemente no se han podido elegir? Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo desde el primer día. Yo siempre les dije cuando nos reunimos, uno de nuestros hitos debe ser esto, ya tener autoridades, pruebas dignas, porque esta institución ha sido tan mal vista por esa razón y esta institución le ha quedado debiendo a la ciudadanía por esa razón, porque en cuanto a las otras atribuciones seguimos avanzando y la ciudadanía está muy contenta con eso. Así que como digo, vamos a ver qué está pasando con los otros concursos, con los otros 3 que ya tenemos también y más que nada hacer un llamado también a la Corte Constitucional en cuanto a este abuso de acciones de protección, porque si no, nosotros no podemos avanzar y es lastimoso que también la ciudadanía no conoce que por estas acciones de protección, si es que suspenden, si es que se vuelve, digamos, en este concurso puntual de Contralor, que está ya en la última fase, el día 20 de octubre, que es la audiencia,
el juez dictamina volver a la fase de convocatoria o volver a la fase de admisibilidad o volver a tomar el examen escrito a la fase de oposición, entonces tenemos que también acatar una disposición, como lo dice el artículo 86, numeral 4 de la Constitución. Nosotros, como servidores públicos, estamos obligados a cumplir todas estas resoluciones y sentencias. Entonces, sí es muy importante también, tenemos que trabajar en equipo para trabajar en algún tipo de mecanismo para enviarlo a la Corte y que nos apoye también con este abuso de acciones de protección. Toda suerte en su cargo, doña Nicolás. Su suerte es la suerte del país. Muchísimas gracias por esta entrevista. Éxitos, Nicole. Nicole Gracias, Bonifaz. Javier. Nicole Bonifaz. Gracias. Hasta luego. Presidente del Consejo de Participación Ciudadana con nosotros. Gracias, buenos días.